Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso, trabajando, intentando comprender, interpretar, anclar la información, ponerla en contexto de lo que sucede en las comisiones, de lo que sucede en Cámara Baja y ni que hablar de lo que sucede en las sesiones. Pero para eso, mis compañeras aquí están. Dani Mosetic. Hola, ¿cómo va, Karin? ¿Todo en orden? Todo muy bien. Hubo dos comisiones, las cuales en realidad ponemos tres, porque una fue compartida. Exactamente, se mezcló un poco toda la actividad, sobre todo de la que comenzó a partir de las 11, así que hubo algunos cortocircuitos, sí, pero salieron adelante. Es educación, una de ellas, así que ya vamos con el tema. Amanda Alma. Todo muy bien, también con mucha expectativa. Hoy día de intenso trabajo legislativo, muchas comisiones, discusiones importantes, así que vamos a detallar todo lo que se estuvo discutiendo hasta el momento y lo que va a venir en un ratito nada más. Recién estuvimos viendo la Comisión de Legislación del Trabajo y distintas consideraciones frente a aquellos que trabajaron y mucho en pandemia, sobre todo con la declaración de pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con un programa también. Ya vamos a ir a contarles exactamente con el tema, pero como les decía, básicamente expresar reconocimiento a la labor de los trabajadores esenciales en épocas de pandemia. Ahí lo tengo Martín Medina. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Karin Cohen lo saluda. Hola, Karin, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bien. Un saludo a toda la mesa. Bien, muy bien. Afortunadamente todo en orden. Bueno, una comisión que tranquila, porque lógicamente eran todas manifestaciones de apoyo, pudieron estar todos de acuerdo con estas cuestiones. ¿Qué usted resaltaría de todo esto? No, a ver, siempre es importante poder hacer reconocimiento, sobre todo a los trabajadores esenciales en esta dura pandemia, que le han puesto el cuerpo, y a veces nosotros trabajamos en la virtualidad y no en un recinto adecuado para estar presentes. Me parece que ese sería el mejor reconocimiento que podríamos hacerle a todos ustedes, que son trabajadores que están día a día arriesgándose a contagiarse, y nosotros deberíamos estar haciendo lo mismo, claramente. Y después en mi caso, poder pedir informes al Ejecutivo sobre un programa que es esencial en el acompañamiento de los jóvenes para insertarse en el mundo del trabajo. Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo se llama, ¿no? ¿De qué se trata ese programa, diputado, y por qué está pidiendo informes? A ver, el programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo es un programa fondeado con un préstamo del Banco Mundial. Es una de las pocas políticas de Estado que sostiene el Estado argentino desde hace más de 15 años, que ha tenido muchos vaivenes en nuestra gestión, y me ha tocado muy de cerca acompañar a miles de jóvenes que a través de distintas capacitaciones que tienen, les ayuda a insertarse al mundo del trabajo y aplicar también a programas de empleabilidad. Bien. Sobre todo el curso de introducción al trabajo, que les enseña derechos y obligaciones como trabajadores. Muchas veces no tienen idea los chicos que están terminando el secundario o que ya lo terminaron y están desocupados, cómo enfrentar una entrevista laboral. Y es muy importante, más allá de la ayuda económica, el acompañamiento que hacen muchos docentes que les dan esos cursos, y que tenemos una gran incertidumbre cómo se llevó adelante en esta pandemia, y si hubo un contacto y un seguimiento de los jóvenes. De alguna manera también es que si no pasó mucho o no pudo articularse por las condiciones excepcionales en las que vivimos, que retome con fuerza, ¿no? Este pedido de informes también sería como para alertar, bueno, acá estamos los legisladores viendo si se están cumpliendo ciertas cuestiones que ya fueron definidas y en su momento, bueno, iba marchando muy bien, de hecho. No, exacto, y además porque en el presupuesto 2021 la partida presupuestaria destinada a la inserción laboral en el sector joven se ha visto modificada, se ha visto reducida, y hay una partida que ha sido eliminada. Entonces podemos nosotros hacer un seguimiento. En mi caso, un programa que conozco muy bien, que sé cómo funciona, que ha tenido excelentes resultados en los últimos 4 años, que pueda seguir. Te vuelvo a repetir, Karin, es una de las pocas políticas de Estado que tiene la República Argentina.
y hay que profundizarla, y porque lo que se viene va a necesitar mucho acompañamiento a los jóvenes, que les es cada día más duro conseguir un laburo. Bien, chicas. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Amanda Alma lo saluda. Quería preguntarle en relación a este proyecto, justamente este pedido de informe que usted planteó, bueno, cómo ir trabajando desde la Cámara para incentivar sobre todo el empleo joven, la contratación de las personas más jóvenes, que muchos están egresando estos años de la escuela secundaria, para garantizarle un trabajo digno, ¿no? Porque muchas veces lo que nos encontramos son promociones de empleo para los jóvenes justamente que terminan no reconociendo sus derechos laborales o que los contratan en condiciones muy precarias. Ya que usted trae el tema y la preocupación sobre este programa específico del Estado argentino, preguntarle un poco cómo va viendo ese panorama, ¿no? De cara sobre todo a el año que está concluyendo y las nuevas condiciones que también se van a promover, se espera para el año próximo. Mira, primero estamos ante un desafío. Yo creo que toda crisis genera una oportunidad, la oportunidad de modernizar la legislación laboral. Yo tengo un proyecto, y no porque sea mi autoría, sino que lo acompañaría si fuese cualquier otro diputado, que aliente la transición del mundo de la educación al trabajo. La Argentina tiene un gran déficit de inserción de aquellos que están saliendo del colegio secundario y que tienen que salir al mundo del trabajo, a través de las prácticas profesionalizantes, que puedan tener un contacto con el mundo laboral, porque muchas veces les exigen la locura a veces de empleadores que les exigen experiencia. ¿Qué experiencia va a tener un chico que salió del secundario? Ahora, el Estado tiene que dar las condiciones para que puedan tener una mínima experiencia en una práctica profesionalizante. Y después aplicar programas, y por eso a mí me duele que el gobierno argentino haya eliminado parte de la partida que es para entrenamiento para el trabajo, que le permite a los jóvenes estar en contacto con el mundo del trabajo, y que después el empleador tiene la posibilidad de contratarlos o no. Digo, ahí no se ven vulnerados sus derechos laborales en ningún caso, y es un programa muy exitoso y ha tenido muy buenos resultados, sobre todo en las áreas de servicios que tienen alta rotación, y que hoy los jóvenes, y es entender cómo funciona el mundo del trabajo, hoy los jóvenes no quieren estar 20 años en una empresa. Muchas veces tienen un laburito para pagarse los estudios o comprarse algo, y después buscan otro trabajo, y a veces poderles generar las condiciones de que puedan estar. Pero hay que garantizarles el cumplimiento de los derechos laborales, ¿no? Porque muchas veces lo que ha pasado, y ha sido una experiencia en los últimos años por lo menos, que se ha contratado a jóvenes con poca experiencia o sin experiencia y no se han garantizado sus condiciones laborales. ¿Cómo el Estado puede controlar para que justamente las empresas no abusen de esa posibilidad y hagan trabajar a gente que está estudiando o a jóvenes que están estudiando bajo una pasantía? Mira, trabajé muy de cerca en inserción laboral de jóvenes y con empresas que tienen alta rotación, y la verdad que no hemos visto vulnerado en ningún momento los derechos de estos jóvenes, sobre todo. Siempre nosotros, y a mí me gusta cuando hablo con jóvenes decirle, ustedes tienen derechos y tienen obligaciones como trabajadores. Y a los empleadores también, que entiendan de que tienen derechos y obligaciones. Cuando el mundo del trabajo se junta y funciona en esa lógica que es un círculo virtuoso, las cosas funcionan. Y por eso te digo, la verdad, si después me querés acercar a algunos casos de que conozcas de que se hayan vulnerado, para que nosotros también como legisladores podamos estar atrás de eso. Pero gracias a Dios, en la aplicación de los programas de empleo del Estado argentino se evita bastante de que haya lo que se llama en el mundo laboral el perreo. Me hace y no acordar... es el baile. No, precisamente. Me hace acordar la discusión de que tuvimos en el gobierno pasado de las becas, eran de los trainees, claro. De los chicos que entraban a trabajar de alguna manera como prueba. Hubo toda una discusión, sí, como pasantes, ahí está, no me sale la palabra. Como pasantes, tal cual. Estaba mirando que buscando noticias acerca de esta información, en algunas provincias está, lógicamente, el Poder Ejecutivo va a tener que rendir cuentas sobre este pedido ya hecho de forma oficial por usted, diputado, pero en La Pampa, por ejemplo, en Chaco, hay noticias de que empezó muy interesante. Ese es un curso de introducción al trabajo, aprender un oficio, participar de un entrenamiento
entrenamiento para el trabajo con nuevas habilidades, generar un emprendimiento productivo, acceder a la orientación laboral. Todo esto es gratuito, lo ofrece el Estado. Es un programa que se llama Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, para jóvenes de 18 a 24, ¿no, diputado? Exacto, la verdad que es un programa, cuando uno va a un barrio, sobre todo vulnerable, y un joven te dice gracias, lo primero que no nos tiene que agradecer a aquellos que pudimos acercarle algo, pero que te dice gracias porque aprendí algo que no conocía, yo no sabía que tenía tal o cual derecho, o no sabía cómo presentarme en una entrevista de trabajo. Ahí es importante que el Estado trabaje con organizaciones que tengan una gran dedicación, sobre todo porque hay una gran cantidad de fondos que se destina a eso y que se utilice de una forma correcta y adecuada y que sea eficiente. Bien. Un caso que no puede suceder, que en una ciudad de 60.000 habitantes haya 80 cursos de peluquería. A los chicos hay que orientarlos a que tengan otras posibilidades y que tengan una aspiración en su vida mucho más grande y no se sature con una sola variedad de cursos, que haya una gran variedad. Pero siempre se ha trabajado muy bien en este programa. Bien. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes, Daniela Mosetic. Sabemos que la Comisión de Legislación del Trabajo durante este año tuvo un trabajo muy importante, sobre todo con el tema del teletrabajo, pero hoy solo se trataron proyectos de declaración y de resolución. ¿Por dónde viene la agenda de la comisión, teniendo en cuenta todo lo que fue las dificultades laborales durante la pandemia y lo que tuvo que también que ver con la informalidad y las dificultades que trajo esto en medio de la cuarentena? ¿Hay alguna agenda concreta de proyectos para hacer esta transición también entre la salida otra vez al ruedo laboral? Nosotros le hemos propuesto y va a haber una reunión de asesores donde puedan discutir. Tenemos muchos proyectos que alientan esto que vos mencionabas, que es a la salida de la pandemia, cómo bajamos la informalidad, que en la Argentina siempre fue muy alta y que hoy están en números que ya son incalculables, y cómo generamos e incentivamos inversiones. Y tenemos una gran oportunidad, una gran responsabilidad, los miembros de legislación laboral, pero todos los diputados, que es darle a la Argentina normativa laboral que genere empleo, que genere inversiones y que dé posibilidades a aquellos que todavía no pudieron o han perdido su trabajo. ¿Cree que es necesaria una reforma laboral, algo más macro, como alguna vez se sugirió? Sí, hay que modernizar la legislación laboral argentina, hay que modernizarla, en esto que yo te digo, para generar las condiciones de inversión y de nuevos puestos de trabajo y que alienten a la inserción de aquellos que perdieron el trabajo o que todavía no tuvieron la oportunidad de tener un trabajo formal y digno. Bien. Diputado, participa también de la Comisión Vivienda y Ordenamiento Urbano, considerando la enorme cantidad de presupuesto que va a obras públicas, también a construcción, el pedido también de distintas comisiones de cooperativas para que también proyectos en el sentido de que toda esa cantidad de trabajo vaya a cooperativas. ¿Cuándo se van a reunir o cree usted que tienen planes para hacerlo, vivienda? Todavía no tenemos comunicación de que se vaya a reunir la comisión. La presidencia de la comisión la tiene Domingo Amaya, que es de nuestro bloque, y nosotros tenemos muchas propuestas para la reactivación del sector de la construcción, que es vital para esta salida de la pandemia, y sobre todo el tema de la vivienda y la vivienda social, que es un gran desafío que tenemos como nación, para que no existan más las usurpaciones y que la falta de un derecho se subsane con un delito, que el Estado esté presente y que, vuelvo a decir, que es atado con el mundo del trabajo, genere las condiciones de que aquellos que tienen la posibilidad de invertir, inviertan, y aquellos argentinos que necesitan una mano, sea el Estado el que los acompañe para que dignamente puedan comprar su terreno y construir su casa. Bien. Diputado, en ese sentido, hace unos días la ministra Bielsa planteó que se había ya firmado el Registro Nacional de Suelos, ¿no? También lo hizo en la provincia de Buenos Aires el gobernador Kicillof. ¿Cómo trabajar también en función de saber cuáles son las tierras necesarias o los espacios habilitados para la construcción y también la necesidad de que el Estado garantice el acceso a servicios?
servicios, ¿no? Los lotes con servicios, que es una de las ambiciones, por lo menos, que han planteado distintos ministros nacionales, ¿no? Cuando han pasado también aquí por el Congreso. ¿Cómo ve la posibilidad en ese sentido hacia adelante que se pueda construir realmente un registro de suelos para que se pueda conocer el mapa real de la disponibilidad de tierras en la Argentina? Mira, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la verdad que el gobernador tiene una herramienta que lo hizo la gestión del gobernador Scioli, que fue muy bueno, que es el sistema Geodesia, donde uno desde un mapa satelital puede ver las tierras que tienen escritura, que tienen posesión o que están en manos del Estado. Lamentablemente, y me suele pasar a menudo, yo vivo en la ciudad de San Vicente, en una zona rural, donde muy pocos vecinos tienen una escritura de su propiedad, o muchos caen en la tentación de comprar la posesión de un terreno. Yo siempre les aconsejo, y porque sabiamente una vez recibí ese consejo, no compren posesión, porque un día aparece el dueño legítimo de ese terreno y te dice chau, andate. Y ahí el Estado tiene que trabajar, hay que hacer una campaña fuerte de que aquellos que tienen una posesión veinteañal puedan regularizar su terreno, que la escrituración social a través de la ley Pierri pueda tomar una velocidad grande, y cuando las partes se acuerdan de que tienen una posesión de un terreno y que reconoce el legítimo dueño, puedan encontrar un acuerdo para que esa gente tenga definitivamente la escritura. Nada más lindo que es tener una escritura, y nunca a mí me queda la duda de que aquel que necesita un terreno lo hace, pero siempre está el vivo que vende lo que no le es propio y mete a otro en un lío. Ahí lo pudimos ver en lo que está pasando en Escobar, que lamentablemente hay gente que confió y que se vio estafada. O sea que hay ya varias herramientas que existen para ordenar un poco la situación y avanzar a una solución definitiva, ¿no?, de la problemática de viviendas. Sí, a ver, y te digo, la problemática de manos de quién está cada terreno lo tenés hasta en las grandes urbes, en las grandes ciudades del conurbano bonaerense. Hay una gran irregularidad, familias que nunca han hecho la sucesión, los trámites sucesorios en Argentina son muy engorrosos, es mucho el dinero a veces que hay que pagar, entonces nunca queda en claro de quién es una propiedad, un terreno. Y ojalá que la experiencia que estamos viviendo en estos meses nos permita aplicar todo lo que ya existe o mejorar las herramientas para regularizar. Diputado, estos días nos enteramos por la confirmación del presidente de la Nación, lógicamente ayer, la compra o la posible futura compra, no sé cómo presentarlo, porque en algunos medios lo dan como una realidad, incluso el tono de voz del presidente cuando lo cuenta, la compra de las vacunas, de las Sputnik a Rusia, vacuna que todavía está en etapa y en fase 3, junto con otras decenas que están en el mundo. Tengo entendido que lo que suyo va a ser un pedido de informes a la Secretaría de Salud, ¿verdad? ¿Cómo está ese trámite? ¿Les han respondido? Hay un grupo de diputados que han presentado en estas horas un pedido de informe para saber la situación. Nos pareció muy extraño porque la Argentina venía trabajando con la vacuna de AstraZeneca y, digamos, la desarrollada por la Universidad de Oxford, y aparece ahora el presidente noticiándonos de que 25 millones de argentinos se van a vacunar con la vacuna Sputnik. La realidad es que hay que ser serios y responsables, y espero que el presidente en esto pueda hacerlo, que los argentinos recibamos una vacuna que esté probada, que tenga todos los protocolos y que sea de acuerdo a la calidad de vacunación que hemos tenido los argentinos durante tantos años. Es un país modelo en vacunación, digo. Seguro, no es un país que mal modelo de vacunación. De todas formas, la legislación que hace muy poco se sancionó acá, que tiene que ver con un blindaje a los laboratorios, que salió acá de diputados, le da un mes a la ANMAT. Y ahora están poniendo en discusión si un mes no es demasiado poco en un ensayo, en una vacuna nueva, en un contexto que el mundo no ha conocido. De todas formas, diputado, yo recuerdo que la compra
el acuerdo con Oxford, de la AstraZeneca, no quitaba la posibilidad de que se hubieran otras vacunas. Eso se dijo, tengo entendido, que si hubieran salido otras vacunas se iba a evaluar la posibilidad de comprarlas, cosas que evidentemente ha hecho el Poder Ejecutivo. Esas dos cositas le quería preguntar. Lo de ANMAT, si pueden llegar a revisar en la legislación ese punto, y lo de la posibilidad que ya estaba, que se compraran otras vacunas. A ver, lo de la ANMAT es verdad y habría que revisarlo y que se pueda modificar, sobre todo que es algo muy, muy delicado. Digo, no, es la vacuna que ojalá nos permita vivir con tranquilidad y recuperar la vida que los argentinos estamos acostumbrados. Yo digo, el abrazo, que podamos recuperar el abrazo es muy importante. Y después, que obviamente, digo, es medio raro que vos imaginate, Karim, que yo te diga, sí, tengo un acuerdo para consumir los alimentos que hace mi abuela, pero un día para el otro le compro un vecino que no conozco. Pero yo a vos después te voy a querer dar los alimentos de mi abuela. Digo, está rara la analogía, Martín, está rara igual. Le estoy haciendo fuerza con mi cabeza, pero está rara, porque es una cuestión de compra y venta. Acá en realidad nosotros, no sé si tenemos un permiso, un aval para que entre primero acá por el solo hecho de producirla acá. Tengo entendido que el acuerdo es por producción, ni siquiera es para recibir antes que cualquier otro. Y es una cosa es una cosa además. y otra cosa es otra cosa. La abuela no estaría entendiendo mucho, pero está bien, diputado. Entiendo su punto. No sé qué en lugar de la duda existe, ojalá que sea, te vuelvo a decir, que sea con seriedad y que el presidente sea responsable. Digo, a mí déjame ser suspicaz, digo, bueno, en manos de un Ministerio de Salud que dijo que el virus no llegaba a la Argentina. Y hoy tenemos la cantidad de víctimas fatales por este virus. Digo, que sea tratado con mucha seriedad y ojalá que la vacuna que nos demos los argentinos sea la mejor de todas, sea comprada aquí. Te vuelvo a decir, cuando recuperemos el abrazo, ahí vamos a estar todos tranquilos. Diputado, lo saco del tema de la salud. Quería consultar por los movimientos en Juntos por el Cambio. El diputado Felipe Álvarez, que anunció que se retiraba del interbloque. ¿Todavía puede haber alguna fisura más después del presupuesto? Porque el presupuesto fue un punto de inflexión en estos movimientos. Hoy también se conoció la salida de Beatriz Ávila del interbloque de José Luis Ramón, que ya entiendo que no tiene nada que ver con ustedes. Pero ¿cree que puede haber algún movimiento más, también teniendo en cuenta el 2021? Felipe venía de una agrupación que era asociada, pertenecía a Juntos por el Cambio en su provincia, y él, la verdad, no nos sentimos traicionados, porque él a nuestro presidente de bloque le avisó correspondientemente de que estaba viendo esa posibilidad, y es válido, no nos gusta, a mí no se me ocurriría nunca salir del interbloque que me llevó a estar en la Cámara de Diputados. Es un modelo del argentino donde las bancas pertenecen a las personas y no a los partidos, y puede haber movimientos y están las generales de la ley, es válido. Yo no lo comparto, no lo haría nunca, porque a mí me eligieron por un partido, me eligieron por un frente electoral, y en todo caso, si no estoy de acuerdo con ese frente electoral que me llevó a la Cámara de Diputados, renunciaría y me iría a mi casa. Bien, Martín, muchas gracias, diputado. Muy amable por su tiempo. Vamos a seguir de cerca toda esta cuestión de pedido de informes al Ejecutivo del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que ha funcionado muy bien. Así que esperemos entonces que todo vuelva a suceder, como dice usted, para darse el abrazo, ese que tanto todos queremos, con cualquier vacuna, mire, con la que esté aprobada por el ANMAT. Tal cual. Gracias, Martín. Que sigas bien.
Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, así son las cosas. Es la comisión que nos antecedió, ¿sí? Legislación del trabajo con distintos puntos, 7 manifestaciones, ¿cómo se dice, chicas? Proyectos de resolución. Proyectos de resolución, tal cual. No hubo mucha discusión ni nada. Fueron 7. Además del reconocimiento a la labor de los trabajadores de trabajos esenciales en el COVID, que fueron varios proyectos. Estaba también el de resolución para expresar beneplácito por el 50 aniversario de la creación de la oficina en el país, de la OIT, en la Argentina, o por ejemplo, un cenotafio en honor a los obreros rurales fusilados en las huelgas patagónicas de 1920-1921. Claro, porque las placas, todo lo que uno ve en espacio público, tiene que aprobarse acá. Por lo tanto, bueno, es un recuerdo que de hecho el diputado, yo justo lo escuchaba, Juan Benedicto Vázquez, lo decía muy sentido porque era lógicamente de su provincia. Y recordaba justamente también a Osvaldo Ayer, que fue quien recopiló la información a través de la Patagonia Rebelde, el libro que dio a conocer esos fusilamientos, ¿no? Entonces también ahí, un poco es uno de los trabajos que también tienen los diputados y las diputadas de la Nación, traer hacia la actualidad hechos que son trascendentes, no solamente para las localidades, ¿no? Esto que se ponga un reconocimiento, una placa, como vos bien decís, lo que marca son las huellas de la historia, también en las distintas ciudades. Cuando recorremos muchas veces las ciudades vemos algunos monumentos, algunas placas que recuerdan hechos fundamentales y lo ponen también cuando hacen los homenajes sobre la Cámara, digamos. Tal cual. Porque, si bien la comisión también tiene versión taquigráfica de todo lo que se discute, el documento público más importante es lo que sucede en la sesión. Así que todos estos proyectos también se tienen que aprobar en la sesión, específicamente estos en la Cámara de Diputados. Ahora viene la temporada alta, además de homenajes y de reconocimientos. Ahora, sobre fin de noviembre viene el día de todo eso que en realidad no tiene que ver con el presupuesto, pero tiene que ver con un reconocimiento a las provincias, al trabajo que se hace en las provincias. Entonces ahora van a venir muchas de estas circunstancias, temporada alta. Me encanta. Y una más, no sé si las chicas van a agregar, la realización del Congreso Sindical, que eso lo he hablado, todo esto de diputados han firmado, miren, que tiene que ver con el mundo del trabajo libre de violencia y acoso organizado por la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral en octubre, noviembre y diciembre de ahora, de este año, 2020. Sí, también es otra de las actividades que también desarrolla la Cámara de Diputados. Por separado de la Cámara de Senadores, estos proyectos no van luego a revisión a la Cámara de Senadores, sino que se aprueban aquí, que tienen que ver con el respaldo y darle reconocimiento de determinadas actividades. Los congresos son una, otra que también se reconoce habitualmente son los encuentros nacionales de mujeres en relación al impacto que tienen, sobre todo a nivel local, ¿no? Esto no tiene tanto que ver con la acción que se desarrolla que impacta en todo el país, sino la necesidad que también tienen para sostener determinadas actividades. No es un reconocimiento económico, es un reconocimiento político. Correcto. ¿no? A la hora de poder también invitar a disertantes que da más tengan difusión, contribuye a la comunicación, se le da difusión. Y ahí sobre el final de la comisión, Cecilia Moró reconoció a todos los trabajadores del Congreso y todos los que están trabajando en pandemia, a todos los que reconoció a los de la mesa de ayuda de todo este sistema digital y de sistemas que escuchan a todos los diputados con problemas de conexión, así que también hubo un reconocimiento actual. Y nosotros, que estamos desde abril, de TV, que arrancó transmisión, ni bien empezó pandemia, nos organizamos un poco, salimos, porque claro, los diputados y diputadas estaban trabajando. Hablando de trabajo, pasó también la Comisión de Educación, que fue larguísima, porque estuvo con telecomunicaciones, con informática, porque se trató, y ayer lo adelantamos, el acceso y navegación gratuita de los servicios de Internet, de plataformas educativas y de sitios web con finalidad pedagógica. No llegaron a un acuerdo, porque hubo un llamado del Poder Ejecutivo, del ENACOM más precisamente, lo que originó algunas rispideces entre diputados y incluso en el tema que le continuaba a la Comisión de Educación, que era otro, que era el de trayectorias educativas, porque decían los legisladores, estaba íntimamente relacionado con este anterior, con el del proyecto consensuado para que sea gratuita la navegación de los chicos en las plataformas educativas. Recordémoslo, este proyecto viene desde hace varias semanas atrás, se viene discutiendo, es autoría de Pablo Carro, el presidente de la Comisión de Informática y Comunicaciones, y de Blanca Osuna, presidenta de la Comunicación de Educación. Lo que vienen planteando desde que se desató la pandemia y se estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio es que determinados contenidos de portales de sitios web puedan ser gratuitos, de acceso libre, que no tengan que ser abonados
por ninguna no tengas que tener acceso por ninguna de las cuentas que se requieren, no ningún servicio que tengas que pagar previamente para acceder a Internet, que esos datos sean libres. Eso lo tiene que hacer la ENACOM, es una de las discusiones y por eso es parte del retraso a la hora de la firma del dictamen. La discusión tiene que ver con que se establezca un listado de sitios donde los chicos y las chicas puedan acceder de manera gratuita y a partir de allí, por un lapso determinado y en el marco específico de la ausencia física en las aulas, todos esos contenidos puedan ser gratuitos. Finalmente no se llegó a consenso. Ahora después, si querés, lo desarrollamos. Sí, justamente está la diputada Fregonese, que le vamos a preguntar, que estuvo en esta comisión entrerriana del PRO. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo le va? Bienvenida, Karin Cohen, la saluda. ¿Qué tal, Karin? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, diputada, cuéntenos, ¿qué pasó en esta comisión que no llegaron a un acuerdo cuando se veía que ya salía dictamen de este tema? ¿Había acuerdo? Bueno, tuvimos dos comisiones. Sí, primero fue una comisión conjunta con comunicación, de educación, y después tuvimos la comisión de educación, donde, como ustedes bien dijeron, trabajamos sobre el proyecto de trayectorias escolares. Pero en la comisión conjunta, la realidad es que fue como cambiando, porque cuando nosotros estábamos entrando en la comisión conjunta, no había un acuerdo, no había un dictamen unificado. Cuando estamos entrando, nos dicen que tenemos un dictamen unificado, lo cual para nosotros era algo muy importante, porque nosotros veníamos trabajando también en todo lo que era conectividad. Ustedes no sé si se acuerdan, yo soy una de las autoras de la modificación del artículo 109 de educación a distancia, en donde se necesita realmente, nosotros cuando hablamos de la brecha digital, necesitamos dar o generar la posibilidad de que todos los chicos tengan acceso a Internet. Entonces, nosotros veníamos trabajando, después cuando sale el decreto de necesidad de urgencia, el 690, nos frenamos para ver cómo podíamos avanzar, que después, bueno, por supuesto se ratifica y es una ley en el Senado. Entonces, cuando llegamos a esta comisión, a esta conjunta, y nos enteramos que había un dictamen unificado, la verdad que lo recibimos con mucha alegría, porque entendíamos que se estaban subsanando o estábamos acordando, sobre todo en algunos puntos. Uno de esos puntos era justamente en el proyecto inicial se hablaba de la obligatoriedad de las empresas a dar el servicio. Correcto. Y que se les iba a informar sobre todo el listado de todas estas plataformas que elaboran y que están armando todas las provincias, porque cada provincia tiene su plataforma. Y nosotros en general, siempre con el ánimo de generar vínculos, generar diálogo, lo que proponíamos era que se trabajara, que se buscara un acuerdo con las empresas, más que fuera una discusión o una orden del Ejecutivo. Logramos ese cambio, lo cual nos parecía muy bien, porque está en el ánimo además de la oposición nuestra como Juntos por el Cambio, ¿no?, de buscar acuerdos. Y después, otro de los acuerdos que también se habían logrado era justamente lo del fondo fiduciario, donde entendíamos que habiendo tantos temas importantes para resolver en el sistema educativo en cuanto a lo que es infraestructura, conectividad, me parece que los fondos tienen que ir directamente al sistema educativo. Correcto. ¿Sí? Y priorizar el sistema educativo formal, tanto sea estatal como privado, pero sí tenía que ir, bueno, y entonces estábamos muy contentos porque había un acuerdo. De hecho, cuando yo llegué con un discurso que iba a una opinión y bueno, y automáticamente tuve que cambiarla para agradecer, porque realmente me parece que es una necesidad. En este momento que sabemos, según la UNICEF, que 1.500.000 niños van a quedar afuera del sistema escolar, nosotros tenemos que tener todas las herramientas. Por eso también la modificación del 109. ¿Qué pasó? Discutimos, o sea, estuvimos hablando 1 hora y media, ¿sí? Agradeciendo y festejando, celebrando, más vale, ese acuerdo, y ya hacia el final nos dicen que en realidad tenemos que pasar un cuarto intermedio. Nos quedamos con un sabor como muy amargo. Yo había llegado primero con un sabor amargo que se había transformado en una felicidad por lograr un acuerdo y me fui con un sabor amargo.
Entonces, porque realmente no entendíamos por qué si había un dictamen que era consensuado, teníamos que volver atrás. Y después fuimos a la otra comisión, a la Comisión de Educación, donde también teníamos un dictamen consensuado de un proyecto que también venimos trabajando hace muchísimo tiempo, donde en realidad tenemos los objetivos son garantizar las trayectorias educativas obligatorias, ¿sí? Y por otro lado, trabajar sobre todos los temas que inciden, ¿sí?, en la terminalidad de los ciclos de los niveles educativos. Sí. Entonces, teníamos que trabajar en esos dos aspectos. ¿Qué es lo que podíamos hacer desde lo pedagógico? Y además, ¿de qué manera podíamos trabajar toda la parte sanitaria, cultural, edilicia, todos los temas que hacen de alguna manera a favorecer o no la terminalidad de la trayectoria escolar? Correcto. Entonces, también veíamos que teníamos el consenso, teníamos el dictamen hecho, está acá, el dictamen hecho, y cuando estamos llegando también al final, empezamos la sesión y a los 10 minutos nos dicen que vamos a pasar un cuarto intermedio. La realidad es que no entendemos por qué pasar un cuarto intermedio, porque por un lado, la parte de conectividad es algo fundamental. Y el diputado Ricardo hizo un comentario que fue muy pertinente. Durante el último gobierno de los Kirchner, se había llegado a conectar el 9% de las escuelas. Nosotros llegamos a conectar el 38% de las escuelas. Todo lo que venga ahora, bienvenido, es parte de un proceso que es largo, porque conectar la Argentina, obvio, ustedes que la conocen, no es fácil. Entonces, si nosotros vamos a supeditar un proyecto a la conectividad, va a pasar mucho tiempo. Claro. Entonces me parece que podemos tratar en paralelo este otro tema, que es el de trayectorias escolares, que además busca de alguna manera contener a todos estos chicos que hoy están quedando fuera del sistema y que tienen necesidades socioemocionales, que la están pasando mal, que necesitan de alguna manera tener una vinculación. Y además, el sistema educativo tiene que dar alguna respuesta. Diputada, así que bueno, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniela Mosetic. A ver, para ordenar y sacarnos el sabor amargo. El cuarto intermedio, ¿cuándo se retomaría? Les prometieron 48 horas como para resolver esto y volver a trabajar sobre el mismo dictamen o con alguna modificación en ese artículo en particular. En 48 horas nos vamos a juntar nuevamente en la Comisión de Educación para trabajar, pienso yo, el dictamen que teníamos hoy consensuado, ¿sí?, sobre trayectorias escolares. Este dictamen, la verdad que fue el resultado de muchísimo diálogo y de muchísimo trabajo, que realmente eso hay que rescatarlo. Es muy bueno poder trabajar cuando en realidad el objetivo es el mismo, ¿no? Así que esperamos en 48 horas poder estar reunidos de vuelta en la Comisión de Educación dictaminando sobre este proyecto. Diputada, ¿cómo está? Amanda Alma la saluda. ¿Y cuál es entonces el argumento de no poder llegar hoy a un dictamen y tener que revisarlo en relación a que todavía tampoco se sabe cuándo va a salir el dictamen de la comisión en conjunto, ¿no? Ellos un poco lo que nos explica el oficialismo es que ellos necesitan tener el dictamen de conectividad junto al mismo tiempo que el dictamen de trayectorias escolares. Y nosotros entendemos que no debería ser en paralelo. Me parece que tranquilamente podemos discutir por separado y que eso queda claro también en la escritura de los dictámenes, donde en realidad hay otros temas para trabajar. Nosotros lo que estamos garantizando, por ejemplo, es cómo vamos a implementar esas acciones socioeducativas para tratar y trabajar en los segmentos o en las áreas o en las poblaciones donde hay más vulnerabilidad. Esto no puede esperar. Me parece que hay mucha angustia, las familias están muy preocupadas y hay niños que lo están pasando mal. Entonces me parece que esto no tiene que ver con la conectividad. ¿Sí? ¿Y las trayectorias educativas están vinculadas? Digo, el seguimiento entonces de las infancias, de la escolaridad de las infancias, ¿está vinculada a esta demanda de conectividad? ¿Eso es lo que argumenta el oficialismo? ¿Que van de la mano ambas acciones?
ellos dicen que van de la mano y que están vinculadas. Nosotros decimos que en realidad, si bien es muy importante, es fundamental garantizar la conectividad, porque hay una brecha digital que es muy grande y eso lo que hace es generar una desigualdad en, en los aprendizajes. Y entendemos que es muy importante. Después también entendemos que hay un tema social, socioemocional, que hoy está causando y está haciendo estragos en el sistema educativo y que hoy lo que nos muestra es que 1.500.000 chicos van a quedar afuera. Y tenemos que buscarlos, y tienen que volver y terminar la escuela. Y sabemos que esos chicos muchas veces o van a tener que ir a ayudar a sus padres a trabajar para conseguir alguna changa, o van a tener que quedarse a cuidar a sus hermanos menores, o por ahí van a tener algún adulto a cargo, o por ahí simplemente se desconectaron. Me parece que hay mucho por hacer, más allá de la... Decía su compañera Gorleri que hoy menos de la mitad de los chicos cuenta con acceso fijo, de buena calidad, una señal de internet. 3 de cada 10 hogares no tienen acceso fijo a internet y más de la mitad directamente no cuenta con una computadora liberada solamente para tareas del hogar, sino que está compartiendo dispositivo. Me quedé con lo del fondo fiduciario. ¿Podría explicar un poco más? Porque aquí estoy viendo claramente, se incorpora el artículo 25 bis a la ley 27078 de Argentina Digital, que se establece que en la aplicación del fondo fiduciario de servicio universal se priorizará la implementación de programas de desarrollo de infraestructura para asegurar la conexión de instituciones educativas y organizaciones sociales que cuenten con convenios del Ministerio y que se encuentren en zonas rurales. Pero si esperamos a que toda la Argentina esté conectada para esto, es como no empezamos nunca. En definitiva, ¿cómo se puede zanjar eso? ¿Cómo usted, diputada, lo puede presentar en la próxima reunión, por ejemplo, de comisión? Bueno, nosotros lo que creemos es que, la verdad que yo estuve en el Ministerio de Educación a cargo de escuelas rurales cuando empezó la gestión de Mauricio Macri. Yo vi todo un trabajo que había hecho anteriormente y continuamos con todas esas políticas que se habían generado que eran buenas para mejorar la educación rural. Yo creo que en realidad todo esto es un proceso, como te dije antes. Sí. Durante el último gobierno kirchnerista se conectaron el 9% de las escuelas. Nosotros llegamos casi al 40% de las escuelas. Tenemos que continuar, entendiendo que es un proceso, pero eso no nos tiene que estancar. Claro. ¿Sí? Lo que decimos con el fondo fiduciario, que si este fondo fiduciario atiende todo lo que es la obra de infraestructura, todo lo que son los pisos tecnológicos y trata de generar el acceso a la conectividad en todas las escuelas, probablemente esa brecha digital va a bajar. El tema es si entendemos que fue el Ejecutivo que llamó a la comisión para decir, bueno, revisemos este artículo, esperamos que las autoridades de la comisión, que son del gobierno actual, puedan explicar la necesidad y la importancia de poder zanjar este tema y poder resolverlo. Diputada, le quería consultar específicamente en qué consiste el tema de las trayectorias escolares. ¿Tiene que ver por ahí con la evaluación del desempeño de los alumnos, en la posibilidad de equilibrar lo que se perdió este año con el ciclo lectivo 2021? ¿A qué va el proyecto? La realidad es que un poco lo que decimos cuando hablamos de las trayectorias escolares es hacer un seguimiento de cómo ha sido la trayectoria escolar de los alumnos. Y además del seguimiento, hacer el acompañamiento. Y en ese seguir y acompañar, lo que establecemos es la idea de un programa de acompañamiento. ¿Para qué? Para que todos esos alumnos, nosotros entendiendo las distintas dificultades que tienen, que pueden ser ya sean sociales, económicas, culturales, geográficas, porque hay miles de situaciones diferentes, porque las jurisdicciones son todas diferentes y tienen distintas problemáticas. No es lo mismo el Chaco que Tierra del Fuego, ni Buenos Aires, que Catamarca. Entonces, lo que sí necesitamos es poder hacer un mapeo de las zonas donde hay más vulnerabilidad, como por ejemplo nosotros hicimos durante nuestra gestión, que fue
un muy buen programa que fue el de las escuelas Faro. Las escuelas Faro, Sí. ¿qué es lo que identificaron? Recuerdo. Hicieron como un cruce de datos entre desarrollo social, ¿sí? Ministerio de Interior y educación para ver en dónde habían los peores resultados educativos, a qué se debía. Entonces ahí se cruzan los datos con lo que es si es población de riesgo, si es población bajo la línea de la pobreza. Entonces, una vez que se tienen esos datos, después se puede impactar con una política. Entonces, la idea de este programa es justamente poder mapear, poder estar más cerca, poder observar qué es lo que pasa y ayudar para que puedan finalizar la trayectoria escolar. Bien. Alicia, mencionabas que habías estado en un puesto importante con respecto a las escuelas rurales. Si uno le pregunta a cualquier persona cómo es una escuela rural, en el imaginario aparece la pobre escuela que está a millones de kilómetros de distancia, perdida por ahí, con niños pobres que necesitan de la... Y como bien decías, hay tan variedad de distritos en nuestro país y tan diferentes. Y yo recuerdo de escuelas rurales que son ejemplos absolutos en sustentabilidad, por ejemplo. Quisiera saber hoy qué es una escuela rural en Argentina. ¿Cómo lo describirías? Bueno, las escuelas rurales son, por empezar, escuelas que se desarrollan en ambientes que tienen particularidades como es la ruralidad. Por empezar, en el campo. Yo vivo en el campo, ahora estoy en el campo. Tengo una escuela rural a 5 kilómetros. Estas escuelas son, en general, escuelas de baja matrícula. Y además, la matrícula esa está compuesta en general por chicos de diferentes edades. Lo que hace que se necesite otro tipo de estrategias didácticas y pedagógicas, que es lo que se llama el plurigrado. ¿Sí? Es como vos como docente, vas a trabajar con niños de distintas edades. Lo que hicimos en casa en cuarentena. Los papás. En cuarentena. Sí. Grado este, vamos, todos juntos. Claro, está muy bien, pero a veces lo que se da en las escuelas rurales, todas las escuelas son inclusivas, pero lo que tiene la escuela rural, que mientras que el docente habla con un alumno, el otro alumno está trabajando con el otro alumno. Entonces los chicos más chicos trabajan y aprenden con los grandes aprenden con los más chicos. Y en esa comunicación y en esa relación, ahí todos ganan. Eso es un ganar-ganar. Sí, claro. Y también los docentes se paran desde otro lugar. Porque en general las escuelas rurales no tienen ni toda la tecnología, ni si vos fuiste a escuelas rurales, las que... Me matan si dicen que son pobrecitas, porque las escuelas rurales son valiosísimas, tienen excelentes resultados educativos. Exacto. No sabés cómo se ha achicado la brecha entre lo que es la educación rural y la educación urbana. ¿Por qué? Porque hay un ambiente escolar que es agradable, porque hay un respeto enorme por el docente. Vos pensás, ¿te acordás? En el interior, mi hijo el doctor, o bueno, el docente es palabra mayor, porque además es lo que permite la movilidad social para los chicos y lo que permite el encuentro. Así que es un espacio hipervalorado. Para mí la escuela rural es un ejemplo y el plurigrado y el pluriaño también. Bien, habría que mirar un poco mejor las cuestiones pedagógicas, ¿no?, que hacen en las escuelas, los proyectos educativos que son ejemplares para muchos, Alicia. Sí, es maravilloso. Yo lo que creo es que tenemos que siempre trabajar en todo lo que es formación inicial docente y formación continua en estas estrategias que son diferentes, ¿no? Cuando vos tenés alumnos de distintas edades, pero lo que tienes que son matrículas bajas. Incluso lo podés hacer con matrículas más grandes, ¿no? Hay tutorías, hay distintos enfoques que ayudan a lo que es la visión del plurigrado y pluriaño. Lo último, diputada, ¿dónde? No, está muy bien, por eso te pregunté, porque a mí no hay nada más lindo que a uno le pregunten de la pasión de uno, y como lo habías mencionado que habías hecho tanto trabajo. ¿En dónde estás? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde estás viviendo? Si vos agarrás la provincia de Entre Ríos, mirá el mapa, en medio, ahí está el departamento yo estoy en un campo en el departamento de Nogoyá, pegadito al departamento de Tala, en camino de tierra,
como todos. Recordemos que el 90% de los caminos son de tierra. Eso es importante para ver. Ya lo creo. Así que eso también impacta en lo que es la escuela rural, Seguro. ¿no? Ya lo creo. Así que bueno, pero bueno. Habría, pero ni hablar, rural. y ni hablar de ir a porque visitarla. Hay muchas experiencias de radios educativas, claro. ¿no? De hecho, se ha hecho un relevamiento muy importante de radios educativas en espacios de escuelas rurales. Qué bueno eso, qué bueno. Gracias, diputada. No tenemos más tiempo, pero ya va a haber oportunidad para seguir hablando de este y de otros temas. Muy, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chau, chicas. Nos vemos. Buenas Chao, tardes. Alicia, que sigas muy bien. Bueno, nos gusta meternos en otro ambiente, salir de la urbanidad que es tan necesario para este país y para nosotros como comunicadores que vivimos en Buenos Aires y que nos rodea la centralidad, bueno, poder entender que hay otras realidades bien distintas, bien diferentes, donde se necesita un trabajo distinto, simplemente al que tenemos nosotros, pero para llegar al mismo lugar, que esa accesibilidad a la educación y al trabajo sea más igualitaria, en definitiva. Bueno, Qué y lo que cosa, pasó hoy Amanda. en la comisión, en las tres comisiones, primero, en verdad hubo dos comisiones, hubo una comisión conjunta y luego una comisión en solitario de educación, es nada más y nada menos que el trabajo parlamentario en su máxima expresión, ¿no? Sí. ¿No? Tiene que ver con ir ajustando los acuerdos y cuando tienen todo ya previsto para dictaminar, bueno, lo que le pasa mucho al oficialismo, una comunicación con el Ejecutivo debe o reajustar alguna parte de la legislación, algún texto, algún artículo y eso dificulta un poco la actividad porque venían trabajando muy a la par con los asesores, ¿no? Todo esto que decían de las trayectorias educativas, pensemos que en el proyecto justamente que hoy buscaban dictaminar en conjunto las comisiones de educación y comunicación, había 5 proyectos primero y después se incorporó un sexto que es de Brenda Austin, eso es lo que comunicó al principio Pablo Carro para llegar a un dictamen que bueno, no se firmó todavía, pero está ahí a punto de firmarse. Sí, ahí destacar también que en esta época de pandemia hubo muchos proyectos que se trataron que no tuvieron que ver exactamente con la discusión política o por ahí más con la agenda económica, sino con temas como de educación, que hubo muchos temas que se dio dictamen por unanimidad o que hubo acuerdos entre el oficialismo y la oposición. Acá la diputada Fregonese nos contaba que hubo una discusión, me parece que tiene que ver con las formas y con lo técnico, pero... Sí, completamente. En el fondo están de acuerdo que tiene que salir esa ley. Exactamente, Es con bueno la eso. expectativa de resolverlo esta semana y de incorporarlo lo antes posible, porque ahí había habido una comunicación recién de la diputada Austin también que mencionaba, resolverlo en lo que queda del 2020, porque siguiendo las trayectorias educativas es importante que para el comienzo del ciclo lectivo 2021, cuando sea, donde sea o en las condiciones que sean, ya esté implementada esta ley, ya se pueda poner en marcha tanto lo de la conectividad como lo de las trayectorias escolares, que es por 2 años lo de las trayectorias, pero con la posibilidad de prorrogarlo otros 2. Entonces es importante cerrarlo ahora, en 2020. Claro, por eso la Creo que están bien urgencia, la encaminados, necesidad. hay buena voluntad. Y va a salir el dictamen a fin de esta semana, ¿no? Lo Bien, que también sí. va pasando, y me parece que es interesante para entender cómo funciona un poco el trabajo legislativo, es que las posiciones de oficialismo y oposición son diferentes, no siempre es una cuestión de ponerse de acuerdo con el espíritu de la ley, sino que no haya después una controversia en el texto específico de la ley con otra legislación anterior, que muchas veces se modifica y que otras veces no se modifica de manera directa, pero entra también ahí en contradicción. Así que esperemos que pronto puedan sacarle dictamen, porque bueno, en las próximas sesiones también quedan pocas. El 20 de noviembre hay que recordar que es el último día para repasemos sesionar. los temas importantes, así que queden... Por ahí los temas grandes veremos si se incluyen. Los temas que sí o sí ustedes creen que se va a Hoy incluir. hubo un llamado importante, hoy hubo un llamado Hoy de hubo un atención. llamado, hoy hubo un llamado de atención a la mañana. Sí, un llamado de Ni atención. hablar. A ver si los diputados tratan la el reforma señor judicial, presidente. dijo el señor presidente. Sí. Exactamente, un día de muchas novedades judiciales también. Tal cual. Es un tema que está La decisión de la Corte Suprema. medio complicado acá todavía, pero la Cámara de Diputados está muy abocada en la agenda económica, así que después del tratamiento del presupuesto viene una serie, lo que está por llegar es el Consejo Económico y Social, es un proyecto donde también se anticipa que va a haber acuerdos y se va a trabajar por el lado de los empresarios, de los sindicatos, de todos los sectores políticos. Bien. Eso está inminente también. Eso, está bien, está llegando. Bueno, lo tengo al diputado Ramón. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué cuenta? Buen día, buenas tardes. Está oscuro.
Ah, y la ventana. Dipu. La ventana Buenas floreada. tardes, ¿cómo te va, Karen? Bien. Chicas, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien, diputado. Ahí está un pedacito de la ventana. Bueno, estoy Si en mi ponemos casa. el. Está muy Casa. bien, gracias por dejarnos entrar. Ahí me escucha bien, Dipu. Sí, ahí está, ahí está. Muéstrenos verde. Estamos La verdad que desesperados. últimamente me han agarrado en la ruta. Me han Ahora agarrado en los corregimos un trigales poco, José de la Luis. pampa húmeda. Ah. Me han agarrado en tantos lugares. Bueno, ahora estoy en mi casa. Es que el Zoom te agarra cuando te enganchás, ¿viste? Y lo bueno, no, vemos un poquitito de verde, digo yo, que nos gusta cuando está en las ventanas de los diputados. Recién hablamos con la entrerriana ahí en el medio de la provincia, en la ruralidad más absoluta. Y ahora, bueno, ahora tenemos los libros de fondo, diputado. Recién lo veíamos también en la Comisión de Legislación Laboral, dando cuenta de la importancia del trabajador rural, ¿no? Habla con ellos. ¿Cómo es su relación, diputado, con los trabajadores de su provincia del campo? Bueno, tengo un muy fuerte acercamiento. Yo provengo de una familia de agricultores. Mi madre eran 3 hermanos que en algún momento de la vida, siendo inmigrantes italianos, fueron agricultores en un lugar que era un médano, se llama Buen Orden, en el departamento de San Martín. Y bueno, tanto mi mamá como sus 2 hermanos eran agricultores, así que imagínense la relación fuerte de familia y saber de qué trata eso. Y después en el ámbito de la política, el habernos encontrado con Pablo Miguel Anzaloni, un hombre que está muy ligado al gremio del aguatre, claro, que es el gremio que representa a los trabajadores, a las trabajadoras rurales. José, me ha permitido meterme de lleno en el tema José, del derecho de los trabajadores. Diputado, se te está cortando la imagen. ¿Estás lejos del módem? Tal vez sería bueno que te corrigieras porque se está congelando la imagen y las caras son muy divertidas, por cierto. Por lo tanto, no. De ninguna manera podemos permitir que suceda, que nos distraiga algo en nuestra comunicación. Nos estaba hablando el diputado Ramón de Mendoza acerca de la relación con la ruralidad y bueno, por eso mismo la manifestación que acaba de hacer en la Comisión de Legislación Laboral. Y queremos saber bastante, hablando con el diputado Ramón, sobre la situación también de la reconfiguración de los bloques, ¿no? Porque estamos viendo que en las últimas horas se están reconfigurando algunos movimientos dentro de la Cámara que no son poco habituales, hay que decirlo, sino más bien siempre que hay movimientos, bueno, dan cuenta de otras situaciones, ¿no? Repasemos, ¿quién se fue del bloque del señor? Del señor se acaba de ir la señora... Ahora conectamos de vuelta. Se lo voy a decir también, se lo digo. Claro, porque no claro, se está escuchando. Beatriz Ávila, también de Tucumán, para conformar un monobloque. Esa es la comunicación que hizo hoy a la Cámara de Diputados. Y se suma a Antonio Carambia, que también integraba el interbloque que comanda José Luis Ramón, que tenía 8 integrantes y con estas 2 salidas se queda con 6. Claro. En sí... ahora no formaban parte de ninguno de los bloques grandes, pero son vitales, sobre todo para el oficialismo, al momento de alcanzar, como no tiene mayoría por sí solo, necesita algunos acuerdos, algunos votos estratégicos que en algunos casos el interbloque de Ramón se lo estaba dando. Claro. Pero ahora hay que ver cómo van a jugar estos integrantes que se fueron. También está el caso de Felipe Álvarez, como antes hablábamos con el diputado Medina, que entonces hay tres movimientos post-presupuesto que piensan una reconfiguración. ¿Cómo votaron? Tengo entendido, uno se abstuvo, votó como el bloque, como de hecho... No, votó en positivo. No, como votó bloque claro, de no. En el caso de Felipe abstuvo. Álvarez se diferenció del... Sí. Se diferenció de Juntos por el Cambio y votó a favor. A favor. Es un diputado riojano. Entonces ahí sorprendió con ese voto a favor. La provincia, parte de las provincias que fueron muy beneficiadas en el presupuesto nacional y por eso muchas suspicacias, mucha realidad, ¿no? En el sí, lo que pasa con estos movimientos es que obliga al oficialismo a negociar con más gente, ¿no? Los interbloques lo que hacen es articular en cierto sentido la negociación para el quórum, que es lo más importante que requiere el Frente de Todos porque no tiene quórum propio. Entonces allí lo que hace es la necesidad de tener que sumar interlocutores a la hora de discutir qué temas se van a debatir, en qué contexto, de qué manera, y también allí, bueno, sumar voluntades a la hora de poder sentar a la sesión, sobre todo a los diputados. Pero bueno, insisto, me parece que son movimientos que aparecen permanentes. Y a esta altura del año y del ciclo de la banca, La temporada alta, la temporada alta. Hay que decir, tenemos temporada alta también. Que tanto Carambia como Beatriz Ávila estaban terminando
terminando el mandato a fines del año que viene, Claro. entraron en la gestión del 2017, cuando fue la renovación de medio término del gobierno de Mauricio O Macri. sea, le queda un año a quienes se acaban de ir. Claro, el año electoral, ¿no? El año donde se reconfiguran las alianzas, sobre todo para leerlo en términos provinciales, ¿no? ¿Cómo Sí. impacta, qué poder tienen, qué capital acumula cada uno de estos diputados para luego negociar qué lugar de la lista puede ir, ¿no? También los movimientos se Claro. pueden explicar un poco en relación a esto y en función también de quiénes pueden renovar o no su banca, ¿no? Como hay 2 de estos 3 diputados que ya se han movido, digamos, que están venciendo su mandato, bueno, también son esas reconfiguraciones en términos de qué fuerza se puede hacer al interior de los bloques, al interior también de la propia Cámara para conseguir alianzas y mejorar su performance el año que viene. Exactamente, un año que, quién sabe, ¿no? En general, uno a esta altura del año podía prever algunas situaciones que iban a suceder al año siguiente, si tendríamos pero pandemia de por medio. tenemos un cronograma como el que venimos llevando Sí. con paso, las pasos son en agosto, por tanto en junio ya tienen que estar conformadas las listas. Entonces, si se deja pasar esta instancia, te encontrás en marzo y ya tenés que estar viendo con quién vas a hacer alianza o cuál va a ser tu lista. Claro, Entonces, claro, por eso son pocos el apuro, meses. uno por ahí piensa en octubre, pero es No, mucho, no, no, antes, mucho antes, el para la tiempo límite conformación para de lista. conformar y para posicionarse. Claro. De acuerdo al electorado, de acuerdo a los gobernadores también, Claro. cómo van a armar las listas, quién queda adentro y quién queda afuera. ¿Qué del pedido de las pasos de ciertos diputados de Bueno, hay una un discusión? proyecto, Hay que hay un preguntarle a proyecto. Iba, a Claro, eso iba, a ¿no? eso. Para suspenderlas. Bueno, sí, Vamos a ver. no sería la primera vez que se charla Que se esto. charla, pero no que se suspende, pues desde que se No, legisló. desde que, No, desde que se pues se transformó fue. el Código Electoral y se incorporaron Sí, las sí, pasos, sí, se sí, han sí. desarrollado, algunos Bien. han participado y otros frentes electorales no. Diputado José Luis, Hola, vamos. ahí está mejor ubicado, cerca del módem. Ahora sí. Hola. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Sí, Ahora se ya escucha estamos mejor. Muy fácil la conectividad. Se ha quedado con 2 menos en el bloque. Y de eso veníamos hablando con mis compañeras que me mencionaban bien las posibles circunstancias de este movimiento, pero ¿cómo se siente que 2 diputados hayan abandonado su bloque? Álvarez y Ávila. Álvarez que se fue con Carambia. La verdad que no son parte de los movimientos que ocurren en la Cámara de Diputados y sobre todo que no provenimos de idénticas fuerzas políticas, sino que representamos nuestros intereses federales de nuestra provincia y lo han sido tan solo por un tema que es político, es decir, ellos en sus provincias, en sus lugares de origen, responden a una contienda electoral en la que se enfrentan con sus gobernadores. De manera tal que no ha ocurrido nada personal, no hay una pelea por algún tema político que nos pudiera afectar a ellos 2. Son la diputada Beatriz Ávila, que ella participa activamente de la política en la capital de la provincia de Tucumán, que mantiene un enfrentamiento de tipo político y de tipo electoral con el gobernador Mansur. Y en ese sentido, ella necesita tener un distanciamiento, bueno, por las razones que ella ha dado, de formar parte su interbloque y de poder tener cierta independencia en relación a las votaciones que tenemos en el interbloque en determinado momento. Yo creo que es algo válido, no es una ida del interbloque que nos distancie ni política ni afectivamente. Es decir, ¿Y Álvarez, en determinado diputado? momento, el diputado Álvarez pertenece a Juntos por el Cambio. No, esa Carambia. Y su renuncia obedece a ubicarse en un monobloque en donde, de la misma manera que el diputado Antonio Carambia y el diputado Álvarez y la diputada Ávila necesitan tener en determinadas decisiones que se toman en la Cámara su independencia para poder ir su voto en una manera o en la otra. Y creo que es una manera por decirlo de una manera, es acertado, porque es conteste con sus pensamientos y su necesidad de participar políticamente en la Cámara de acuerdo a lo que ocurre en sus territorios. Está bien, Así igual que no está nosotros bueno que lo abandonen a uno tampoco, no guardamos ningún diputado. tipo de rencor en ese sentido. No guarda rencor. No, digo, pero tampoco está bueno porque está perdiendo un poder de fuego ahí. Bueno, sí, se pierde un poder de fuego, pero también se gana en la claridad que tenemos el número que fuere de diputados que formemos parte del interbloque. Bien. También es importante que sea claro de cara a la sociedad. Claro. Y ellos lo están manifestando de esta manera y yo lo veo positivo, aunque
nuestro interbloque pierda 2 miembros, que es importante en el achicado número que tiene nuestro interbloque. Pero bueno, seguiremos tratando de captar la atención de algún otro diputado que quiera formar parte del interbloque, y muy bienvenido será en su momento. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic. Ayer el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, habló de la necesidad de suspender las PASO. Le vengo a preguntar por su proyecto. Usted efectivizó un proyecto acá en la Cámara Baja para suspender las PASO. ¿En qué está fundamentado y qué repercusión tuvo o qué posibilidades cierta ve en avanzar con este tema? Bueno, la verdad que, a ver, vamos por parte. Sí. El proyecto tiene como objetivo la suspensión, no la eliminación de las elecciones PASO, en el marco de la pandemia que estamos atravesando, y porque el esfuerzo que pueden hacer los distintos partidos políticos está en relación con el grave problema económico que atraviesa todo el sector privado de las pequeñas y medianas empresas a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Y el costo de las elecciones PASO son aproximadamente 13.500 millones de pesos que podrían ser asignados a casi 600.000 pymes que forman parte del 42% del PBI de la Argentina y le dan trabajo a casi 7 millones de argentinos. Entonces, nosotros pensamos que una manera desde la política de hacer un aporte y un esfuerzo hacia esa parte del sector privado que lo está sufriendo de manera muy fuerte a la pandemia, se pudiera asignar ¿para qué? Para que ese sector privado pueda asumir, por ejemplo, con la AFIP y con los bancos, hay una deuda blanqueada de 8.000 millones de dólares. Es mucho dinero. Entonces, un alivio en la finanza de las pymes, a partir de un esfuerzo que hagamos desde la política, por única vez, y en la medida de la existencia de la pandemia, creemos que es algo positivo. Se ha expresado en ese sentido el senador Wither-Elneck de Río Negro. Ayer emitió su opinión el gobernador Uñac de la provincia de San Juan, y en voz baja ya son muchos los actores de la política que acompañan el proyecto que hemos presentado en la Cámara. Yo espero que se siga ampliando la discusión y podamos llegar a efectivizarlo. ¿Cree que la calle lo va a acompañar, diputado? Porque cuando se habla de gastar menos en política, muchos que van de a pie y que andan descontentos por la vida y con mucha angustia por la situación económica, creo yo, no le caería mal. ¿Usted qué piensa? Y mirá, Karen, vos sabés que, y ya lo he dicho en alguna otra oportunidad en el programa de ustedes, yo creo que no se puede hacer política con la antipolítica, que es lo que viene ocurriendo en un sector del grupo grande de la oposición, pero en este caso no es muchas personas lo podrán recibir de esa manera, pero tiene un objetivo totalmente distinto, que no es eliminar las pasos de la política. No. La política y la democracia necesitan mucha participación. Y las PASO han sido un mecanismo que ha permitido que las fuerzas políticas minoritarias, aquellas que tienen dificultades de poder acceder a la participación en el ruedo político, como es el caso del partido nuestro en la provincia de Mendoza. Claro. Es decir, gracias a las PASO, nuestra fuerza política pudo incorporarse a la política grande nacional. Eso está bueno que lo diga, diputado, porque si no la gente piensa que ¿para qué? Si ya lo definen todo, vamos a votar lo que vamos a votar después en octubre y punto. Entonces está bueno que diga eso. ¿Por qué se hicieron, no? Claro. ¿Por qué se crearon? No. Yo creo firmemente que la democracia necesita de más política. Bueno, y las elecciones PASO fueron una elección en su momento que permitió que las fuerzas políticas minoritarias, sobre todo, se hicieran presentes en la política grande de la Argentina. Diputado. Por eso, el proyecto, déjamelo que lo cierre, el proyecto no habla de eliminar las PASO, el proyecto habla de suspenderlas por única vez y con motivo de la pandemia, para que nadie se alegre de que hay diputados como el que está hablando acá que quiere antipolítica, de ninguna manera. Tiene que haber política, porque habiendo política se puede discutir, se puede controlar a aquellos grandes que de a poquito se van apoderando de las distintas actividades económicas y necesitan control de la política.
Diputado, en ese sentido quiero aprovechar y preguntarle, faltan 17 días para que termine la posibilidad justamente de que los diputados y diputadas dictaminen. Quedan muchos temas pendientes que se habían empezado ya a dictaminar, que tendrían posibilidad todavía de ser debatidos en el recinto. ¿Cuál le parece a usted que es la agenda urgente de los próximos 20 días, ¿no?, de cara al fin del ciclo del año legislativo ordinario? Sí, yo entiendo. Bueno, primero te lo digo desde los intereses que representa nuestro interbloque. Nosotros tenemos interés en que se trate el proyecto que ponga en funcionamiento el Tribunal de Defensa de la Competencia. Para aquel que esté descolgado con el tema, la concentración en muy poquitas empresas de las actividades económicas son fruto de la formación de los monopolios, los oligopsonios, es decir, la concentración económica que se habla comúnmente. Sí. El Tribunal de Defensa de la Competencia no funciona, o sea, nunca ha funcionado. Entonces nosotros estimamos que de existir el tribunal se podrían desarmar los monopolios como ocurre en los países organizados del mundo, para que la actividad económica no sea patrimonio de un grupo de 4 o 5 empresas, sino que pueda haber competencia entre las medianas y las pequeñas empresas. Punto 1. Nos interesa que se sancione definitivamente el Código de Defensa del Consumidor, para lo que nosotros proponemos que en la próxima sesión se trate la creación de la comisión bicameral de redacción del Código de los Consumidores. Eso está más avanzado. Y hay un tema muy importante. Sí, está avanzado y nosotros con la estimamos bicameral. que en la próxima sesión... El problema de la bicameral. Sí. Pero el tema es que avancen en la bicameral, no en la comisión de solamente una de las cámaras. Pero había lío ahí. El otro día tuvimos una discusión, Sí, hablamos, me acuerdo. Juntos por el Cambio no le gusta mucho la parada, porque ellos tienen una idea de un código que es regresivo, que no protege a los consumidores. Es decir, nosotros tenemos serias diferencias con ellos. Y el otro punto, que nosotros creemos que le puede servir a más de 1.300.000 familias en la Argentina, es que se incluya de una vez por todas la zona fría para la provisión del gas domiciliario, con un valor de la tarifa que esté adecuado a la capacidad económica de los hogares y a la condición climática. Yo no sé si ustedes recuerdan que yo les decía, no es lo mismo una casa de 2 dormitorios con 4 personas que viven en el barrio de La Carrodilla, en Godoy Cruz, en Mendoza, y esa misma casa con esas 4 personas que viven en el norte de Buenos Aires, acá en el norte de Buenos Aires tienen una tarifa, porque el invierno es más corto, que pagan un exceso de 2.500 pesos promedio. En la provincia de Mendoza, muchos municipios del sur de Buenos Aires y otros lugares de la Argentina, el invierno es mucho más largo. Y las facturas del invierno son no de 2.500, sino de 8.000, 9.000 y 10.000 pesos promedio. Entonces, eso sería un proyecto que, de poder llevarse adelante y que se sancione, permitiría que todo un sector del motor de desarrollo de la Argentina, que son los maestros, los policías, los periodistas, es decir, todos aquellos que se levantan a las 6:30 de la mañana y cierran sus persianas al terminar el día, puedan tener un beneficio, sobre todo cuando viven en los lugares más alejados de la Argentina. Bueno, esos son los proyectos que nosotros tenemos interés en nuestro interbloque. Y sí creemos, porque sé a dónde me van a apuntar la pregunta, ya la veo venir, creemos que, por ejemplo, el proyecto que impone un aporte solidario por única vez a las cerca de 10.000 familias de la Argentina que tienen grandes fortunas, me parece que sería oportuno que se tratara ese proyecto de ley para poder asignar esa carnecita en la muela de cada una de esas familias a miles de familias del sistema sanitario que realmente están haciendo un aporte solidario enorme en el encierro de esta pandemia. Pero ese es un tema personal, diputado. No los meto a todos en el mismo brete, pero sería bueno que los diputados, sobre todo aquellos que representan el bloque mayoritario de la oposición, que no le fallen a las personas que representan en su provincia o en la misma capital y el Gran Buenos Aires, que han hecho un esfuerzo enorme, solidario, para poder atravesar
esta pandemia. Está muy bien. Búsqueme otra metáfora, por favor, le pedimos, porque cada vez que habla de la carne en la muela es algo que no es muy agradable. Diputado, busquemos otra figura. Lo que pasa es que lo digo con eso. Yo te pido mil disculpas. Molestia. Sé que es fuerte. Diputado, no, le preguntaba... Lo que pasa es que... No, pará, ¿sabés qué? Es tan ejemplificativo el ejemplo. Pero no lo queremos más. Entendemos que a dónde nosotros va. lo interpretamos. Bueno, diputado, Diga. ya que usted sabe que le vamos a preguntar de ese tema, ahora, si sabe tanto, ¿por qué no lo están tratando en la Cámara de Diputados? Si, por ejemplo, con el número que tiene el oficialismo, más los integrantes del menguado interbloque que usted comanda y alguna cosita más, se podría... ¿Cree que hay diferencias al interior del oficialismo? ¿Cree que... No, ahora hablando en serio. ¿Cree que puede tener con alguna diferencia interna o que choca con algún otro proyecto económico del gobierno? Como por ejemplo el blanqueo. Es muy probable, pero no me gusta hablar por boca de otro. Bien. Pero sí, supongo que debe haber alguna contraposición de intereses que no permite que se ponga en la agenda del recinto. Sí. Pero bueno, no me hagan hablar de otros. No. Ya les digo bastante barbaridades. Karen me reta. Imaginen que le siga diciendo más cosas. No, le queremos preguntar también sobre otro proyecto que se está esperando que llegue a la Cámara de Diputados, que es el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Sabemos que usted tiene una posición contraria, que ha votado en contra, más allá de sus posiciones personales. ¿Cómo ve esa discusión? Falta muy poco tiempo. El presidente lo prometió el 1 de marzo. Desde quienes impulsan la campaña por el aborto están, con bastante impaciencia en relación al tema. ¿Cómo lo ve usted en su experiencia política también y lo que conoce de la discusión interna entre los presidentes de los bloques? Nosotros tenemos una posición tomada ya. La mayoría de los que formamos parte del interbloque también, aunque hay libertad de pensamiento para poder actuar en consecuencia en el momento que se discuta, pero nosotros creemos que no es un tema que lamentablemente el presidente lo tenga que enviar a la Cámara de Diputados o senadores o que lo resuelva el Congreso. Para nosotros y tenemos un proyecto presentado al respecto, es algo que se debe discutir a partir de un plebiscito, de una consulta popular y en la medida de lo posible que sea vinculante. Porque el tema de la interrupción voluntaria del embarazo o cualquiera fuera su forma, es algo que atraviesa como tema de manera transversal a las fuerzas políticas. Y la representación de las personas que nosotros traemos al Congreso es muy variada. De manera que es muy difícil poder decir que los 188.000 votos que yo represento en la Cámara de Diputados estén todos de acuerdo con mi voto o no, ¿no es cierto? Se entiende. Entonces, nuestra posición es que debe ser discutido a partir de una consulta popular. Y creo que ese sería el camino correcto, que lamentablemente el presidente no lo ha tomado de esa manera. ¿Pero no ve la discusión acá pronto? Digo, no en el pasillo entre los diputados. ¿No se ve la discusión pronto aquí? Sí, se habla de que prontamente lo pongan en discusión y bueno, yo lo lamento, seriamente lo lamento, porque creo que debiera ser el motivo parte de una consulta popular y evitaría suspicacias y traería como consecuencia una ley que tendría el acuerdo al menos, porque si votan todos los argentinos, el acuerdo de saber cuál es la mayoría y qué es lo que se pretende en la Argentina en relación a este tema tan transversal a las ideas políticas. José Luis, lo traigo a un tema que seguramente va a tener, le va a causar mucho agrado, que tiene que ver con la provincia y que tiene que ver con los vinos y con las montañas y con la belleza de Mendoza para el turismo. Antes que nada, están entrando ya chilenos, ¿verdad? ¿Por el permiso o hay alguna reticencia por el permiso de extranjeros de que entren? ¿Y qué necesitan para entrar a la provincia? No, tienen que venir con un certificado que garantiza que no traen que no están contagiados. Okay. Y bueno, ¿eso para todos o para los chilenos o países limítrofes? Nuestros vecinos chilenos. Para los vecinos. No, solamente para nuestros vecinos chilenos. Correcto. Y yo lamento la decisión que toma el gobernador. A ver. Porque, mirá, hasta hace muy poquito el sistema sanitario de la provincia estaba casi en el límite del colapso. Hoy, oficialmente, se da la suma
de que hay un 80% de ocupación de las camas de la terapia intensiva. Ajá. Pero un 80% es un porcentaje muy alto. Y que de producirse un contagio por la circulación masiva del virus, puede llegar a significar una ocupación mucho mayor, porque los contagios, al aumentar, bueno, lo que ya sabemos todos, ¿no? La verdad, yo tengo mucho respeto por las decisiones que toma el gobernador de la provincia, pero creo que él ha flexibilizado de una manera excesiva, dando un mensaje al mendocino de que es más importante la flexibilización que el cuidado de la salud, porque realmente el sistema sanitario de la provincia de Mendoza no es el más adecuado para aguantar un chubasco. ¿Y el verano? Yo digo estos términos, después Karen me reta. No, pero está bien, estuvo fino ahí. Lluvia. Sí, claro, ahí estuvo muy bien. Pero, ¿y en el verano, diputados, se están poniendo en alquiler las casas? ¿Están habiendo...? Yo no estuve buscando específicamente, pero ¿qué está pasando con miras al verano, a la temporada? ¿O están con mucha cautela y en el día a día todavía? Depende del departamento, entiendo, no hay también, cautela. ¿no? Sí, sí. No hay cautela. Ya uno puede alquilar, salvo algún entonces. intendente... Sí, porque el gobernador ha dicho que él quiere priorizar, es raro la manera en que lo manifiesta, pero quiere priorizar el equilibrio entre el cuidado y la economía. De manera tal que él está permitiendo la habilitación de actividades económicas que a mi modo de ver personal pone en riesgo a un alto grado de la población de la provincia y sobre todo lo pone en riesgo porque el sistema sanitario es insuficiente si hubiera un aumento del pico de los contagios y de la necesidad de tratamiento de las personas. Así que yo estoy a contramano de esa Pero tal vez decisión del gobernador. el pedido de ustedes será extremar medidas, hospitales de campaña en centros turísticos. ¿No se está hablando de protocolos así? ¿O ustedes, como legisladores...? No. Mira, te voy a decir una cosa que ocurrió este fin de semana. A ver. Hay un lago acá muy cerquita, el Carrizal se llama, y hubo una fiesta en la que participaron personas de alto poder adquisitivo, participaron personas que pertenecen al Partido Radical que gobierna, y se tomó nota de una fiesta hicieron en el medio del lago, una barbaridad. Y desde el gobierno las medidas son mínimas, no se expone a las personas que violentan este protocolo de que no puede hacerse una fiesta en medio de la pandemia, y se prioriza, lamentablemente, como decisión del gobierno provincial, flexibilizar los controles de este tipo de actividades. Perfecto. Que yo creo que es contraproducente, totalmente. ¿Alguna pregunta? Así que, en lo que a mí respecta, no alquilen todavía. ¿No hay qué? No alquilen todo. Ay, no me pinchen los globos así, por favor, que acá estamos en Buenos Aires con una necesidad, y todo el país, entiendo yo, de salir de su casa y empezar a andar. Pero bueno, entendemos que usted representa a mucha gente de la provincia y comprendemos también el pedido. Gracias, diputado Ramón, ha sido muy amable. ¿Qué? ¿Algo más me va a decir? No, me quedé con el tema de esto del riesgo que se corre en la provincia. Tiene que ver con los sectores más humildes, que están muy lejos de aquellos que quieren la flexibilización de las actividades. Por eso hay un sector muy grande de la población, que son los más humildes, que son aquellos en los que desde la política tenemos que prestar especial cuidado. Y que es lo que creo que el gobernador lamentablemente no está haciendo. Gracias, un gustazo haber estado con ustedes. Un placer, lo mismo digo, que le vaya lindo. Hasta luego, diputado. Bueno, muchos temas, tratamos... No estaba preocupado por la merma de su bloque, parece. Menguado. Me dijo. Bueno, pero no tiene... El diputado sabe mejor que ninguno cómo es el juego también de posicionarse por afuera de los bloques mayoritarios. Tiene que ver con la negociación y entiende también la circunstancia de los colegas que se alejaron, ¿no entiende? Perfecto. Bueno, y planteaba justamente cuando le preguntábamos por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de legalización del aborto, que él es proclive y de hecho presenta un proyecto para un plebiscito. ¿Eso cómo se tomó? ¿No hubo otra fuerza política que lo haya tomado, Amanda? No, lo que pasa es que hay una discusión histórica con respecto a los plebiscitos y sobre todo todas las cuestiones que están vinculadas al derecho penal y a los derechos se pueden plebiscitar o no. Claro, lo que se está buscando con la ley de interrupción del embarazo es retirar la prohibición del aborto que hoy, desde el año 1921, es legal en la Argentina bajo causales.
retirar esos artículos y permitir por solo decisión de las personas gestantes acceder a un aborto dentro de las primeras 14 semanas. Venimos con una danza, ahí contaba también Daniel al principio del programa, de idas y venidas, de reuniones que nunca se concretan y que mañana parece aparentemente que está dispuesta la actividad para que sea finalmente el día que se encuentren, 5 de noviembre. No solamente quienes integran la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que tiene 20 años ya, un poco más de existencia y que viene presentando el proyecto desde hace muchísimos años, sino también con sectores de lo que se conoció como los pañuelos celestes, que fue la reacción, digamos, a la articulación de la campaña cuando en el 2018 se debatió el proyecto en el Congreso. A las 12 del mediodía está convocada la campaña por el aborto, a las 3 de la tarde están los sectores que no acompañan el debate, que hoy dicen además que no es el momento para su discusión. Así que hay expectativas, de hecho en estos días se están desarrollando acciones, actividades performáticas en distintos puntos del país. Hoy hay también caravanas, concentraciones desde la campaña por el aborto que viene reclamando su tratamiento, que es lo que en definitiva, bueno, prometió el presidente cuando vino aquí, no solamente en la campaña, sino el 1 de marzo. Pregunto, a propósito de las palabras del presidente de esta mañana, con respecto al pedido de que diputados trabajaran al proyecto de reforma judicial con novedades de la Corte, traslado de jueces y estos temas que se han puesto en tope de agenda para algunos medios de comunicación, y muchas personas están diciendo cómo nos afecta nuestra vida todo esto. Afecta políticamente, como todo lo que se pone en los medios, y uno afortunadamente en esta época tiene que aprender a leer entre líneas y con cuidado por qué tal noticia va adelante en el medio y no dejarse llevar por la maroma de situación que ya bastante difícil la tenemos con el COVID. ¿Va a venir después del reto del presidente? ¿Ustedes creen reforma judicial? ¿Se va a empezar a trabajar desde el oficialismo para que se...? Tiene media sanción. Está claro, acá. pero no se volvió a hablar del tema. No, lo que se había hablado era el inicio de un debate aún más largo que las 6 semanas que tomó en el Senado. Se había hablado de 2 meses acá. Allá había una propuesta de expertos invitados, sobre todo del oficialismo, que ya tenían la lista conformada. El tema es que ahora, como comentábamos antes, la agenda económica acá en el Congreso está siendo prioritaria y también no se quieren gastar fuerzas en el tema de los acuerdos. El 1 de octubre, Martín Guzmán, el ministro de Economía, hizo una presentación sobre distintas medidas económicas que algunas ya llegaron, como lo que tiene que ver con el cambio del sistema UVA, por ejemplo, lo que tiene que ver con esto, claro, lo que tiene que ver también con esto del blanqueo de cierto dinero para volcarlo a la construcción. Ese es otro proyecto que acá ya se está trabajando. Entonces, incorporar un tema polémico como la reforma judicial, por ahora no se encuentra espacio. No, y además también me parece que es importante que si hubo tanta complicación para renovar el protocolo de funcionamiento, y una de las de funcionamiento remoto aquí en la Cámara, y una de las advertencias también de Juntos por el Cambio era que no se incluyera la reforma judicial, o que se discutiera en todo caso la reforma judicial de manera presencial, me parece que también condiciona un poco. Una cosa es la realidad del Senado, donde el oficialismo tiene una holgada mayoría y puede determinar cuáles son los temas prioritarios, y otra cosa es aquí en la Cámara de Diputados, donde hay 2 grupos mayoritarios que entran mucho en tensión, sobre todo, ¿no? Y la cuestión justamente de esta reforma del sistema federal, que lo que buscaba era amplificar las salas, amplificar también la cantidad de juzgados, la forma de nombramiento con las subrogancias, había una modificación y sobre todo una actualización de recursos económicos, ¿no? La Corte esta mañana habla de que eso se tiene que establecer acá, de la cuestión de movilidad, no sé si movilidad, de funcionalidad, funcionamiento. ¿Se refiere a lo mismo que está diciendo el presidente? No. La Corte refiere a otro tipo de reforma que se tiene que hacer de nuestra justicia. Es que hay muchas reformas, ¿no? Sí, claro. Ese es el punto. La que manda el Ejecutivo ahora es la del Fuero federal. Exactamente, juzgado federal. Y otras cuestiones que atañen a otros juzgados, pero básicamente pero principalmente es el tiene que reordenamiento ver, del país del juzgado. Tiene que ver con los juzgados federales, con la justicia federal, que también aplica en Buenos Aires, ¿no? Porque también no es que se construyen tantos juzgados alrededor de las provincias, sí se actualiza muchísimo, y también hay una cuestión de competencias. Ha habido críticas a este proyecto, si bien salió con muchas modificaciones del Senado, también desde los especialistas ha tenido sus críticas porque se buscan otras reformas, por ejemplo, la implementación del sistema acusatorio, que todavía viene muy relegado después
después de 5 años de su aprobación, ¿no? Entonces también eso es una discusión. El tema judicial es como que va por oleadas. Hoy, como hubo novedades judiciales y también hay una discusión política que tiene que ver con Juntos por el Cambio y con el oficialismo en torno al Procurador General de la Nación, el Senado, eso rebota también en que el presidente, por ejemplo, recuerde el tema de la reforma judicial que está pendiente. Y además, si se modifica el Ministerio Público Fiscal, en Senado tiene que volver después aquí, tiene que venir a diputados a discutir. Esa sí es una ley que tienen que discutir las dos cámaras. Lo que no discuten las dos cámaras es la designación de los jueces. Eso es únicamente Senado. Pero sí el sistema, cómo funciona. Por eso está preguntando por qué Corte Suprema está diciendo, es una decisión del Poder Legislativo de determinar de qué manera se eligen los jueces y sus movilidades. Pero puede ser que tengamos alguna oportunidad de extender un poquito el 30 de noviembre. Claro. Esa sería la condición para charlar algunos temas puntuales que son enviados por el Poder Ejecutivo. Vamos a charlar de esto, esto y esto entre tal día y tal día, que puede ser diciembre, puede ser febrero. Esas serían si son extraordinarias. Exactamente, solo si hay sesión extraordinaria. Por ahora no está, hay una posibilidad, digamos, de análisis entre el tiempo que queda y los temas que están por tratarse. Se está evaluando como una posibilidad, y un ¿cierto? tema gordo como puede ser reforma jubilatoria, no, tiene que salir antes del 30 de noviembre, eso sí o sí, por una cuestión de tiempos, puede llegar a salir en extraordinaria. No, también puede llegar a extraordinarias. Las extraordinarias le sirven mucho al presidente, sobre todo para los temas que está muy interesado en que se debatan. Hay que ver que son recorridos muy diferentes, el de la reforma de la fórmula jubilatoria y el de la ampliación o modernización del sistema federal de justicia. Generan complicaciones distintas con relación a los actores políticos que intervienen. Sin duda, hoy está suspendida la movilidad, hay una perspectiva y una mirada crítica sobre esa situación de todos los bloques, incluso el oficialismo, porque lo que se aplica son aumentos por decreto, ¿no? Que es algo que ya con la primera modificación del sistema jubilatorio se había querido saldar. Así que ahí me parece más urgente con el ese tema de la fórmula, es similar a lo que estábamos hablando con el tema educativo. Es importante que sea antes del 31 de diciembre. Por la sesión extraordinaria puede ser en cualquier momento antes del 1 de marzo y en algunos casos, como puede ser una reforma judicial, hay posibilidad de tratarlo y se pone en práctica una vez que se apruebe. Ahora, con el tema de la fórmula jubilatoria, es importante que esté al 31 de diciembre para que el próximo aumento ya se trabaje a través de ese sistema y no haya un nuevo aumento por decreto. El Poder Ejecutivo ya había querido saltar el decreto y ir con la fórmula en el aumento del segundo semestre, pero no se llevó políticamente a trabajarlo. Sí. El trabajo de acá en el Congreso ya está finalizado, la instancia legislativa ya está cerrada. Resta que se dé el ok de la Casa Rosada de cómo va a ser el número final y el cálculo, si va a tener en cuenta la inflación, si va a tener en cuenta los salarios, si va a ser una combinación o cómo se va a dirimir eso. Que me estoy recordando en la sesión al diputado Pastori mencionando este tema como uno de los importantes por el cual ellos se estaban absteniendo de votar, porque justamente la presión social que genera también después de lo que fue 2017. En el presupuesto. Exacto, después de lo que fue el 2017, porque cuando vos hablas de la fórmula y si va a tener 70% de componente de inflación o si va a tener por salario o por lo que sea, es intangible. Ahora, cuando vos lo llevas a ¿cuánto porcentaje va a ser? Por ejemplo, ahora van a ganar, empiezan los cálculos automáticos, van a ganar menos, cuánto poder adquisitivo van a perder, qué va a significar. Porque una de las defensas que ya se estuvo escuchando es, bueno, en el corto plazo, por ahí hay que hacer un ajuste, pero en el largo plazo o cuando empieza a bajar la inflación va a tener un beneficio. Ahí el análisis de los números es lo que va a mandar y va a repercutir en lo social, claramente. Y además tiene mucha sensibilidad social y política porque es un universo muy grande de ciudadanos y ciudadanas y también tiene un impacto muy directo en el voto, ¿no? Hay que pensar que el año que viene es un año electoral para renovar y transformar un poco el equilibrio que hay en la Cámara de Diputados, que hay bloques que ninguno alcanza la mayoría para el quórum y entiendo que el oficialismo va a buscar tener su mayoría, por lo menos para obtener el quórum, ¿no? Que es una de las herramientas que necesitan los oficialismos en general para mejorar también su actividad parlamentaria. Así que creo que dentro de todos los temas que todavía quedan y que hay posibilidades que se discutan,
apostaría que la fórmula jubilatoria es uno de los más importantes, Uno los de que rankea más alto. Sí. Hay otros económicos. Hay Dani. otro económico. Está, como comentábamos antes, está por ingresar el proyecto de ley del Consejo Económico y Social. Es un tema de campaña. Consejo Económico y Social. Exactamente. Articulación con distinta gente. Exacto. A ver. Una política, es como llevar al papel Sí. una política a largo plazo de momentos de diálogo que se van teniendo en lo político, pero llevarlo al papel para establecer algunos acuerdos mínimos A ver, nivel empresarios, sindicalistas, organizaciones sociales, civiles. claro. Que de hecho, vos me decís, pero si ya se juntan, sí, pues se juntan por Claro. separado. Sí, Claro. o se juntan cuando hay una convocatoria en particular. Este proyecto lo que hace es sistematizar Bien. la forma de funcionamiento de ese consejo. ¿Y sobre qué Pero temas van a ¿cómo versar? sería? Claro. ¿Una vez No. para cada 6 meses? ¿Cómo Claro. sería? Bueno, claro, por se ejemplo. establece por ejemplo, se establece un consejo que excede lo que es un mandato presidencial. Bien. Entonces, de esa manera se nominan referentes que tienen que ver con cada sector, pero que van un poquito más allá de la coyuntura política. Es lo que queremos en este país en algún momento de la vida pensar de esa forma. Este es un y tema muchas políticas de, están, de hecho, que pensadas así. fue pero durante la campaña no y sobre alcanza. todo durante los primeros días de la gestión de Alberto Claro. Fernández en diciembre del año pasado, que, bueno, se habló que durante los primeros días de enero también, Sí, donde, sí. donde surgieron un montón de iniciativas que en marzo, que era el momento de llevarlo a la práctica, quedó Pandemia. truncado. Así que vuelve ese tema en los próximos días. Y también se está terminando de trabajar, ahí sí, mirando bien el tema técnico y el tema de los números con una nueva reforma tributaria, que, como ves, va todo Reforma atado. tributaria. Exactamente, la reforma tributaria que va a tocar ganancias, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver IVA. para grandes empresas. IVA también. Todo va atado y, por ejemplo, la reforma jubilatoria también. Entonces, ¿cuánto incide? Todo va a ir junto en un paquete. Lo que vos también decías del Consejo Económico y Social también es importante en relación a los acuerdos salariales, a los acuerdos también de los aportes patronales, que son todas discusiones de grandes temas estructurales de la Argentina que todos los gobiernos vienen prometiendo la necesidad de transformarlo desde la recuperación democrática, pero que ha sido todavía muy difícil de ordenar. Hay que pensar que todavía son rémoras de la dictadura militar que mantiene un ordenamiento jurídico que condiciona determinadas prácticas, ¿no? Y por eso es tan desequilibrado y tan desregulado también el mapa impositivo, y se quejan tanto los diputados, sobre todo en las provincias, de la carga, ¿no? Hay impuestos nacionales, impuestos provinciales, municipales. En toda esta agenda, en toda esta agenda te digo otra cosa más que falta. Falta que venga el jefe de gabinete. Claro, La exactamente. última visita del año, del mes de noviembre, corresponde a la Cámara de Diputados. La segunda vez que vendría Cafiero. La segunda vez. Todavía no hay fecha, habría que ver cuándo intentarlo. Pues las preguntas ya se mandaron. Claro, Y ya están exactamente. siendo respondidas Sí. y ya la están leyendo los diputados. En las el caso de respuestas. Cafiero, o el jefe de gabinete, ya hubo antecedentes de que se sesionó un día y que al día Sí. siguiente o en la misma Puede semana. venir. No, claro, puede suceder. No. Fuera de cualquier Exactamente, sesión. por más que, claro. O también no Bien. es que si hay sesión no puede suceder en la misma semana. Igual es eso. interesante mediáticamente y la población también ver de qué manera está respondiendo el oficialismo a la inquisitoria Claro. en general de la oposición. Y además sería una visita ya del jefe de gabinete pensando en la pospandemia, ¿no? Pensemos que cuando vino hace unos meses atrás estaba en pleno desarrollo de las acciones para paliar los efectos del aislamiento, los efectos también de la crisis sanitaria, y hoy, bueno, el panorama, después de además la media sanción en la Cámara de Diputados del presupuesto, la expectativa puede llegar a ser otra. Sin duda hay muchísimos temas que tantos vinculados, relacionados, ahora hay que ver las estrategias políticas que se dan desde los presidentes de los bloques para poder sintetizar toda esta agenda en temas fundamentales para el desarrollo también de todos los proyectos que han dictaminado diputados y diputadas que son Sí. de su propia autoría. Sí, ahí cuando estábamos preguntando a José Luis Ramón sobre el tema de las PASO, no es menor la aclaración entre suspender y eliminar. Porque Se entiende. eliminar implicaría una reforma electoral, un tema que durante el gobierno de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio quiso avanzar, pero el tema de los acuerdos políticos es tocar el centro. médula. Claro, exactamente. Entonces se fue por la boleta única, hubo distintas vías de intentar entrarle, pero finalmente no hubo acuerdo. Uno era el tema de eliminar las PASO, que eso fue lo primero que se dejó de lado. Por ahí, en este caso, Ramón creo que cree que cuenta con más chances de
suspender o buscarle una justificación desde el lado de la pandemia, desde el lado de lo económico. Más que nada que él explicó que es uno de los beneficiados o que los partidos chicos son los que más defienden esta posibilidad de participación. Pero solamente de solo pensar en una reforma electoral en este momento creo que tampoco sí, es muy sería complejo. claro, exactamente. Por eso por ahí se habla de una alternativa intermedia pensando en el 2021 y en los gastos del presupuesto. Y además en la cuestión de la circulación de la sociedad, ¿no? Porque ir a las PASO y después ir a las elecciones va a generar también una circulación muy importante. Digo, para sacarlo también un poco de la cuestión económica como única alternativa, Sí. porque tiene que ver con lo sanitario. Ahora, la reforma electoral en todo caso tampoco se implementa para el año en curso que se modifica. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Imposible. No hay un espíritu de sacar las se PASO. entiende, se entiende, se entiende. Porque Pero también bueno, hay... ¿creen que va a lograr apoyos el proyecto del diputado No Ramón? sé, a mí me parece un poco difícil sí, porque complicado. también dentro de los propios partidos más mayoritarios, las líneas internas que se han construido a partir de las PASO han facilitado muchas Bueno, la gripe A en acciones. 2009 logró anticipar elecciones, o sea, pero creo que hubiera habido más posibilidades de ir a este año de alguna modificación tangible en el Claro. calendario. El censo es otro de los puntos que ayer mencionábamos, que Sí, es decían verdad. unos diputados que estaban faltando hacerse. Y son datos muy importantes que se necesitan para políticas públicas. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Ya en la era de la tecnología, donde muchos datos ya los tienen entrecruzados, sobre todo los de AFIP, donde ya se sabe quiénes somos quiénes, pero no, de ninguna manera. El país es muy grande, hay localidades muy remotas y se necesita ese entrecruce de datos generales para saber la cantidad, no solo, y la calidad de vida que está teniendo tantos argentinos para cruzarlo después y hacer Bueno, y acá originar estuvo- políticas acá públicas estuvo que se debaten acá. invitado Marco Labaña, el titular del INDEC, que es el Claro, encargado. claro. Está previsto, todavía no hay fecha, ¿no? Para el censo. Lo que dijo Labaña cuando Este vino año se acá pasa el año que viene. es que este año no se hace y que hay probabilidades que se pueda hacer el año próximo. Sí. No se sabe si en agosto o en noviembre. Están viendo el Ya vamos a seguimiento. estar revacunados todos. Lo que también De explicaba vacuna de verdad, digo, por favor, que no se entienda. Lo que planteaba Labaña en ese momento es que el censo no se hace solo en Argentina, es una acción mundial. En todos Claro, los cada países 10 se años. hace de manera simultánea, que es algo que desde la década de los 30 se Sí, desarrolla. un momento, no escuché de ningún otro país que lo haya hecho. No, de la no, pandemia. Están suspendidos. claro, Ah, exactamente. Están todos. suspendidos todos. Bien. Y también lo que planteaba Labaña, que es muy interesante en una política que está llevando adelante con respecto al censo, es la modernización, ¿no? La digitalización de una gran cantidad de datos y hacer un precenso que permitiría que cada ciudadano o ciudadana ya llene algo de los datos. De forma personal anticiparse, cosa que resolvería y mucho para unos cuantos, sobre todo los que después confeccionan, los que recaban los datos. Porque además la información del censo se va procesando a lo largo del tiempo, desde el momento en que se hace hasta que termina la información específica, son distintas las informaciones que se tratan de recabar. Labaña ahí explicaba cuando vino en agosto de este año que se está apostando a transformar la manera del censo en la Argentina con el censo 2021, terminará siendo para poder también instalar una matriz de digitalización ya previa y que se cuente con más información durante los años entre censo y censo. Vendrá, estaba pensando en la vacuna rusa ahora. Vendrá la secretaria Bisotti, que estaban pidiendo los legisladores Juntos por el Cambio, otra de las novedades de esta semana. Sí, ahí hubo explicaciones, ¿no? A la un visita pedido de de la secretaria. explicaciones a Carla Bisotti y a los funcionarios del Ministerio de Salud. Luego del viaje, entre comillas, secreto, pero bueno, que no, con el correr de los días se fue revelando un poco cuál era la intención, pero en este caso me parece que el Poder Ejecutivo intentó bloquear esto a través de un anuncio que fue público. En ese caso, creo que deberían tener más información, pero sí está el pedido de informe a Carla Bisotti, que es la que estuvo in situ con estos 25 millones de dosis que llegarían a la Argentina una vez que esté lista. Una vez que esté lista, claro, todavía no hay Que el vacuna presidente tiene en el 2 mundo. dosis, dijo. Porque si la vacuna tiene 2 dosis, exactamente, Claro. y resiste más el frío y hay un montón de otras cuestiones que evidentemente el Comité Sanitario de la Nación ha determinado que sea la mejor opción, aunque todavía no está lista, todavía no hay una venia de la Organización Mundial de la Salud o de otras instituciones mundiales para que esa vacuna ya podamos tenerla como hecha. Simplemente está en una fase 3 como otras decenas de vacunas que hay en el mundo que están en fase 3. Pero lo ha dicho el presidente.
Se ha hecho, se ha prometido la compra, porque todavía no hay nada. Es lo que vos decías, le decías al diputado, a uno de los diputados cuando hablábamos, que hubo una discusión aquí en el Congreso que habilitó justamente a través de un proyecto que presentó el Ejecutivo Nacional, pero que lo debatió y lo llevó adelante el diputado Pablo Yeldin, que faculta al Ministerio de la Salud para que haga esto justamente que fue a hacer la doctora Bisotti. En ese sentido, entiendo que es interesante también ver la relación que tiene, ¿no? Como el Congreso, porque esto se terminó de aprobar hace una semana en la Cámara de Senadores. En esa semana que hubo doblete también de sesiones, el jueves se aprobó y permitió ya facultar al Ejecutivo para avanzar en la confección de los contratos, ¿no? Que tiene que ver también con una discusión sobre las legislaciones, las responsabilidades que tienen los estados, si esto dentro de 10 años genera alguna dificultad. Entonces, es en ese marco la también. Confidencialidad también, que fue uno de los temas de la polémica sobre cómo está conformada la vacuna y todo eso, que fue una de las polémicas. Lo cierto es que se decida la compra en Rusia no impide que se compre en otro lado. Tal cual, podemos tener incluso varias vacunas. Exactamente. No es necesario que porque está acá AstraZeneca, eso ya lo habíamos hablado, pero evidentemente hay cierta confusión incluso en los legisladores. Se están conectando nuestros diputadas y diputados. Esta es la Comisión de Legislación General, que va a tratar un proyecto de ley que modifica el Código Civil y Comercial para las donaciones inoficiosas. Además, se abordará la derogación del decreto de soberanía sobre las tierras rurales, cosa que va a impactar fuertemente en lo que es vivienda. Sí, y también en lo que tiene que ver con los proyectos productivos que se están desarrollando a partir de los planes que lleva adelante la Secretaría de Agricultura Familiar. Los dejamos con la Comisión de Legislación General y, por supuesto, luego más de TV, el periodismo en el Congreso. Chao. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz